Y en Gama Noticias a Fondo recibimos al economista Larry Yumibanda. Analizaremos los cambios en el proyecto de ley que busca subir el IVA para financiar el conflicto armado interno en el país. Muy buenos días, economista. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días también a la audiencia, a las órdenes. ¿Cómo queda el proyecto de ley para financiar esta guerra interna que pasaría ya a segundo debate en la Asamblea Nacional? Sin consensos, vemos que las diferentes bancadas tienen diferentes fórmulas y lo que nosotros apreciamos es que el gobierno debería tener un plan B que le permita generar financiamiento justamente para el tema del conflicto armado interno. Y en la medida que, por ejemplo, se va dando los debates, vamos viendo de que los temas con respecto al IVA, a mi juicio, no existen los votos para que exista un tipo de aprobación en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué precisamente la discusión mayor se centra en este incremento del IVA? Por una sencilla razón, de lo que yo logro apreciar en función de lo que dicen los asambleístas, pero también como economista, vemos que la economía no crece desde el 2015. Ya estamos prácticamente 10 años de crecimiento bajo y si ponemos cifras, estamos hablando de un crecimiento durante un decenio prácticamente del 0.4% promedio. Y para el cierre del 2024 el Banco Central ha dicho que va a crecer en el 0.8%, que es un crecimiento por debajo de la región. Entonces, en la medida que, por ejemplo, se planteen subida de impuestos, eso puede generar un crecimiento hacia la baja. Entonces, por eso es que yo veo que de alguna otra forma los asambleístas existe algún tipo de preocupación, pero yo creo que deben buscar mecanismos que permitan generar esos recursos, pero a través de otras vías. ¿Cuáles serían esas otras vías? Por ejemplo, el presidente de la República en campaña dijo que podría utilizar los fondos de la Reserva Internacional. Lo que tiene que hacer aquí es una reforma de ley a través de presentar a la Asamblea, que es la reforma al Código Orgánico Monetario Financiero, para que el Banco Central, por esta vez, pueda comprar bonos del Estado, más o menos en una cifra de unos 500, 600 millones de dólares. Ahí podría tener el 50% más o menos de lo que significa financiar el conflicto armado interno. El presidente de la República, en conjunto con la Asamblea, aprobaron dos proyectos de ley: la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la Ley de Eficiencia Energética. La primera le va a generar recursos al gobierno de manera inmediata a través de varios mecanismos. Primero, el tema de la autorretención de las grandes empresas. Yo creo que por ahí va a tener liquidez, pero lo más importante, está generando las condiciones para un crecimiento económico. Y le pongo un dato, ¿no? Si la economía crece el 3%, este año 2024, podría tener el gobierno, si hace una buena gestión a través de servicios de rentas internas, de aproximadamente 1.200 millones de dólares adicionales a lo que recaudó, por ejemplo, en el 2023. Pero al momento de utilizar los fondos de la Reserva Monetaria Internacional había una discusión muy fuerte de que estaría en riesgo también la dolarización. De pronto por eso el presidente todavía no toma esa decisión, que sí lo dijo en campaña. A ver, la Reserva Internacional se alimenta de las operaciones que tiene el país con el mundo. Por ejemplo, si los asambleístas y el gobierno toman una decisión y aprueban el acuerdo comercial con China, las exportaciones, especialmente las no petroleras, pueden incrementarse. Si el gobierno y la asamblea toman la decisión de aprobar el tema del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, va en esa misma línea. Si el gobierno firma el acuerdo comercial con Corea del Sur y lo pasa a la Asamblea y la Asamblea lo aprueba, yo creo que se están generando mecanismos de incrementar las exportaciones y eso puede alimentar la Reserva Internacional. ¿Por qué hago esta propuesta de que el gobierno puede, a través de una reforma al Código Monetario Financiero? Es porque esto no va a generar ningún impacto en el crecimiento económico, no va a generar pérdidas de empleo, porque yo le dije, puede caer la actividad económica. Nosotros hemos hecho un cálculo, se aprueba el IVA o cualquier tipo de impuesto, la actividad económica puede generar un crecimiento cero. Se pueden perder aproximadamente 80.000 empleos en lo que va del 2024. Bastante preocupante, pero entonces, ¿por qué el gobierno ha tomado como plan A, como primera medida, subir el IVA? Porque esto ya se viene discutiendo desde hace algunos años atrás y justamente también a veces la visión de ciertos economistas, ¿no? Por ejemplo, en plena pandemia, en el año 2020, quisieron subir el IVA y la economía cayó en menos 7.8%. Entonces, lo que nosotros decimos es que, si bien es cierto, la situación económica no da, hay que buscar otras alternativas.
Por ejemplo, tenemos el tema del financiamiento con los multilaterales, buscar un proceso de renegociación con la deuda, tratar, por ejemplo, de buscar financiamiento a través de colocación de bonos al BIES, o sea, que le permita específicamente financiar el conflicto armado interno, que no es una cuestión permanente, es una cuestión que salió y que el gobierno tiene que enfrentarlo de la manera más eficiente posible, pero la ciudadanía lo que espera es que esto de aquí vaya a una subcuenta de la cuenta nacional del Tesoro, que específicamente se ha utilizado estos recursos para el financiamiento de las Fuerzas Armadas. De pronto estas otras vías que se plantean también desde el legislativo son a largo plazo y cuando ahora mismo el gobierno ya requiere liquidez en las arcas fiscales que no cuenta y por eso sería este impacto de subir este impuesto. A ver, el tema es que cuando se subió el IVA en lo que tiene que ver con el terremoto, la recaudación de IVA no creció. Entonces, lo que se debe hacer en este momento es justamente con lo que le acabé de mencionar. Va a tener liquidez si esto se aprueba para finales de marzo. La autorretención de impuesto a la renta le va a generar liquidez, más el precio de barril de petróleo que está por $80, que tiene liquidez del sector externo por la exportación de petróleo. O sea, el asunto es que el gobierno, de alguna otra forma, tiene que seguir intentando por otras vías. Por ejemplo, la focalización de los subsidios. Creemos que el diésel industrial y el gas industrial, no el gas de uso doméstico, sino el gas industrial, tiene que de alguna otra forma ser analizado con los empresarios para que se vaya eliminando y le permita al gobierno ahorrar más o menos entre 200 a 300 millones de dólares. Pero, ojo, con el compromiso de que los empresarios no suban los precios de los bienes y de los servicios en la economía. Entonces, de esa manera vamos generando algunas condiciones. La optimización del gasto público, creemos que por ahí puede haber unos 200 millones más de optimización. El tema del combate a la evasión fiscal, que es el 3% del PIB, estamos hablando de casi 3.500 millones de dólares, por esa vía también creemos que el gobierno puede, de alguna otra forma, generar recursos. O sea, mecanismos existen, pero insisto, si suben los impuestos en una situación tan delicada, cuidado, nos llevan a la recesión económica. Pero ahora mismo, bueno, se ha manifestado desde el Ministerio de Economía que se va a haber retrasos en la cancelación también de sueldos del servidor público. Me sorprende esa declaración, le voy a ser totalmente honesto. Tienen un precio de barril de petróleo por $80 y que nos estén anunciando que va a haber retrasos en las arcas fiscales. Lo que sería interesante, ¿qué están haciendo con los recursos petroleros? Porque igual la recaudación del primer cuatrimestre en materia de impuestos es fuerte. Entonces, yo creo que es una medida que a nuestro juicio debe ser analizada a profundidad y que, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, no debería haber ningún problema para pagar los sueldos y servicios, del sector público en el mes de enero. Pero no olvidemos del contexto en el que ahora nos hallamos, que es financiar un conflicto armado interno en el país. Pero por supuesto, por eso vamos a la reforma al Código Orgánico Monetario Financiero para conseguir el 50% del financiamiento, el resto a través de las medidas que, por ejemplo, le hemos mencionado. Yo creo que es la única manera, primero, de no hacer caer la economía, segundo, financiar el conflicto armado interno y tercero, darle certezas, así como el gobierno ha planteado 2 proyectos de ley que ahora son ley, que son positivas, la que se está tratando también en la Asamblea que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, me parece también que van en esa misma línea positiva, más el sinnúmero de acciones que todavía está pendiente por el gobierno. Lo importante es que la economía crezca. No debemos olvidarnos en esto, o sea, no nos fijemos mucho en el déficit fiscal, fijémonos mucho en el crecimiento económico, porque si la economía crece, aumenta la recaudación. Y, por ejemplo, este planteamiento de subir el IVA a un punto ya de forma permanente después de 3 años de hacerlo de forma temporal, ¿tampoco? Yo creo que debería, de alguna otra forma, entrar a la focalización de subsidios. Y olvidarse de subir el IVA. Por el momento. Si el IVA algún día se tendrá que subir, será cuando la economía tenga una franca recuperación. Que eso es, nosotros en economía lo llamamos como estabilizador automático, pero por el momento creemos que por el lado de los subsidios, una focalización, como le dije, del gas industrial y del diésel, le puede generar casi la misma recaudación que subir un punto al IVA. Pero algunos economistas también hablan de que subir el IVA no es que afecte mucho a quienes menos tienen, porque hay algunas excepciones también en servicios y bienes. Sí, he escuchado esas declaraciones, en parte tienen razón, pero se olvidan de algo. Para definir la inflación en el país se calcula el índice de precio al consumidor. Y casi el 50% de los productos de algunos sectores tiene incidencia en el índice de precio al consumidor. Si el índice de precio al consumidor sube, automáticamente sube la inflación.
Entonces, no es cierto de que no va a haber una afectación, sí va a haber una afectación, pero adicionalmente a eso, acuérdense que los combustibles graban IVA. Si ustedes suben el IVA, todos los combustibles, diésel, eco, extra y super, automáticamente sube el costo de la transportación y por el efecto especulador y por el efecto multiplicador pueden subir todos los precios de la economía. Los que graban IVA 0 y los que graban IVA 12%. Ahora bien, bueno, también se habla de que subir el IVA es la carta de presentación ante el Fondo Monetario Internacional que tiene el gobierno. Ahora, si esa es el trasfondo de este tema, ya cambia la discusión. Entonces yo creo que ante el Fondo Monetario Internacional hay que plantearle otras alternativas. Esto ya lo viene manejando del gobierno de Lenín Moreno. Lazo no lo subió y esperemos que el gobierno actual no lo suba. Que le plantee al Fondo Monetario Internacional un plan serio de focalización. Y eso yo creo que el Fondo Monetario Internacional lo va a entender y que de alguna otra forma le permita también entrar a un proceso de renegociación también con el Fondo Monetario Internacional en primera instancia y en segunda instancia obtener liquidez, así como por ejemplo le prestaron a Argentina, el Fondo Monetario Internacional le prestó a Argentina, con el mismo tratamiento queremos que también sea factible para el Ecuador. ¿Cuál sería el escenario si en la Asamblea Nacional no se llega a un consenso con la ley de subir el IVA que busca financiar el conflicto armado interno? Igual podría entrar en vigencia. Habrá que ver porque es un tema que se tendrá que analizar. No sé a última instancia cómo los asambleístas van a resolver, pero lo que sí les puedo decir es que los asambleístas tienen prácticamente tres opciones. Uno, aprobar. Segundo, archivar. Y tercero, no hacer nada, que es pasarlo por el Ministerio de la Ley, y eso queda bajo responsabilidad de los señores asambleístas. ¿Qué pasa también con el indicador del riesgo país? Ha bajado, me parece interesante, pero sigue siendo muy elevado, está en 1.700 puntos. Ojalá siga bajando y lleguemos a los niveles que de algunos 2, 3 años atrás, inclusive antes de la pandemia, que estaban en 400, 500 puntos más o menos. ¿Qué pasa también con aplazar el campo petrolero Yasuní? Mire, solamente eso se puede hacer con consulta popular. Usted puede revertir un pronunciamiento de la gente y que sea respetuoso con eso, con otro pronunciamiento. Y eso significa que si van a plantear la consulta popular, pueden incluir esa pregunta para que el pueblo otra vez se pronuncie al respecto. También, ¿qué pasa con la banca? ¿Cómo podría también la banca aportar para financiar en este conflicto armado interno, que es una de las propuestas también que se habla en el legislativo? A ver, yo no soy muy partidario de establecer impuestos a la carta. O sea, si la banca tuvo utilidades, me parece muy bien. Ojalá que todos los sectores sean así. Lo que sí le estamos pidiendo al gobierno, y esto es un tema que lo venimos arrastrando hace muchos años atrás, es que se bajen las tasas de interés. Si bajan las tasas de interés para los microempresarios, para los préstamos de consumo, la banca automáticamente, esas utilidades se van a convertir automáticamente en más crédito. Y eso dinamiza la economía y eso automáticamente genera empleo. El problema no son los impuestos a la banca, el problema es que el spread bancario, que es el margen de intermediación financiera, es sumamente alto porque existe un oligopolio bancario y eso debe de alguna otra forma el gobierno corregirlo con una disminución de las tasas. Después tendrá que entrar una reforma, inclusive la ley de eficiencia económica y generación de empleo le permiten establecer una zona libre de impuestos para el sector financiero, que eso sea el imán para atraer la banca internacional que compita con la banca nuestra y de esa manera pueda, primero, traer capitales aquí al país y segundo, puedan bajar las tasas de interés. ¿Y por qué no se plantea esa medida si ya se viene desde años también con varios frentes de economistas planteando eso, reducir las tasas de interés? Ahí sí habrá que preguntarle a los que están al frente lo que sí ¿Cuál le es puedo el riesgo? decir. ¿Por qué no lo hacen? La presión de la banca. Es un tema, si comenzamos a ver la historia, este es un modelo primario exportador, bancario importador. Entonces, mientras eso no se rompa hasta un nuevo modelo que implique una diversificación, por ejemplo, de nuestra economía a través de un proceso de industrialización orientada a la exportación, la situación va a seguir siendo la misma. Entonces, nosotros creemos que ahí el gobierno tiene la potestad, a través de la Junta de la Política y Regulación Financiera, en conjunto con el Banco Central, de plantearle al país una nueva metodología para el cálculo de las tasas de interés que le permita bajar las tasas de interés. Es la única manera que puedan generar empleo y de alguna otra forma la banca también se comprometa justamente, no solamente para financiar el conflicto armado interno, sino con el país para su crecimiento económico. ¿Y eso de pronto estabilizará la economía a largo tiempo? Pero por supuesto,
Eso es un tema pendiente, así como el tema pendiente de la disminución del costo de la energía eléctrica, que es un tema que está ahí. Hay varias hidroeléctricas que están funcionando. Lo que está esperando la ciudadanía y la oferta de campaña, que en su momento lo hizo el candidato y que fue presidente de la República, Rafael Correa, que era justamente de generar una matriz energética con un sinnúmero de hidroeléctricas, pero con el objetivo de bajar el costo de energía eléctrica. Y eso todavía no ha sucedido en el país. Esperemos que el gobierno de Noboa lo haga. ¿Y en la ley de competitividad energética qué se planteó? Se planteó que la generación de energía, para ponerlo en términos sencillos, también lo haga el sector privado. Y eso me parece positivo porque aumenta la oferta energética, pero eso no garantiza una disminución de las tasas de interés. No garantiza una disminución del costo del kilovatio hora. Ya para finalizar, ¿cuál es su expectativa con respecto a lo que se está debatiendo de subir el IVA y de todas estas políticas, medidas de economía en el país? Que los asambleístas manden un mensaje correcto. Yo creo que, primero, yo siempre he dicho que hay que pensar en lo más importante, que es el crecimiento económico, en la generación de empleo, en la recaudación tributaria, y ojalá lo que apruebe la Asamblea vaya en esa línea. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente día. Gracias a usted, buenos días.